por la tarde. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a compartir este, esta palabra del versículo 8 y 9. Primera de Reyes 13. Gloria a Dios. 13 del 8 al 9. Amén. Amén. Anótelo si quiere. Dice así. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Amén. Padre, gracias por las palabras y gracias por las vidas que hoy nos hemos acercado a tu altar aquí, Señor, a tu casa de oración para todas las naciones. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y por ministrarnos en estos minutos también a nosotros. Nosotros te ministramos a ti y tú nos ministras a nosotros, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen asiento, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el camino de su voluntad. Eso vamos a hablar. El camino de su voluntad. Gloria al Señor. Qué interesante. El Espíritu Santo me guiaba en este día para hablarles a ustedes aquí a la tarde por el camino de su voluntad. Así es, cuando digo, Señor, ¿qué hablo? Señor, ¿qué leo? ¿Qué comparto con mis hermanos? El Señor me llevó, eh, como hace el Señor muchas veces, sutilmente hacia el punto del tema de hoy, que es: ni regreses por el camino que fueres. Así dice el verso 9. Ni regreses por el camino que fueres. Vio que usted tiene un camino siempre donde dice: vamos al templo y voy por este lado yo. Y usted dice siempre, porque usted tiene varias maneras de venir. Usted puede venir por allá, por allá, por allá. Tiene varias formas. Paso por abajo, paso por arriba. Amén. Si viene de aquel lado. Aleluya. ¿No es cierto? Y usted tiene diferentes formas. Pero el Señor dice, le decía a este hombre: cuando vengas, cuando vayas, no regreses por el mismo lado en que fuiste. Interesante. Aleluya. Y entonces el Señor me hacía pensar en esta frase, ¿no? Ni regreses por el camino que fueres. Algo tenía ese camino que él tenía que ir, pero volver por otro lado. Y a veces no entendemos estas cosas, ¿no es cierto? Pero la cuestión no es entender, la cuestión es obedecer. A veces no entendemos, pero igual obedecemos. No todo tenemos que entender en la vida. Cuando Dios dice, orá de esta forma, va a ser así, y tenemos que hacer lo que Dios dice, ¿no? El camino de su voluntad voy a hablar. En primer lugar voy a hablar del viejo camino, el camino que andabas antes. ¿Eh? No me haga acordar, aleluya. El viejo camino, aleluya, por el cual no tenés que volver a caminar. Y un camino viejo que el Señor dice: no vuelvas a caminar ese camino que caminaste. Ese camino donde, aleluya, el Señor dice: eso quedó atrás en tu vida. Eso ya fue. Aleluya. Hay gente que se acuerda y hasta añora esos caminos. Y eso es lo que el Señor dice: desecha esos caminos viejos. Voy a leerle Deuteronomio. Tengo varios textos, así que espero que esté despierto. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dije anótelo, porque después va a decir: no me acuerdo cuál era el otro y el otro. Deuteronomio es el libro que Jesús leía mucho y repetía mucho. Deuteronomio
Aleluya. Capítulo 17, versículo 16. Dice así, Deuteronomio 17, verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, se refiere al rey, cuando haya rey en Israel. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Fíjese esto, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No volváis nunca por este camino. Aleluya. Y entonces el Señor dice, hay un camino viejo por el cual no tenés que volver a andar. Pero el pueblo de Israel desobedeció esta orden y volvieron por ese camino. Fueron a comprar caballos en la época del rey Salomón. Quizás cuando ellos iban a comprar caballos a Egipto, no se acordaban de este pasaje, pero se tenían que acordar. Se tenían que acordar. Porque este pasaje es libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, todos los reyes de Israel tenían que hacer una copia. Póngase a copiar. Usted dice, voy a ser rey y sacerdote. No escuché el amén. Ahora se me achicó. Amén. Yo quiero ser rey y sacerdote, pero sin tener que pagar ningún costo. No, no, no. Los reyes se formaban para ser reyes. Y el sacerdote también se formaba para ser sacerdote. Tenían que tener sus clases. Y el rey, para ser rey, tenía que escribir este libro. No sé si está ahí también. Gloria a Dios. Dice, verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿qué dice? Ya se me fue. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué quiere decir? Que tenía que copiar todo el libro de Deuteronomio. Tenía que agarrar y copiarlo. ¿Por qué tenía que copiarlo el rey? Con su propio puño, ¿no? Copiame. No traer una persona, sino que el rey Salomón y todos los reyes tenían que copiarlo. ¿Para qué? Para no olvidarse la ley. Yo cuando la maestra dice copie tal cosa, copie esto, y usted lo está copiando, porque la idea es que cuando copias te queda en la cabeza. Y entonces él tenía que copiar. No pasaré por el camino en que vine de Egipto. Por ese camino no volveré a caminar. No iré a Egipto a comprar caballos. Ahora, si usted lee, va a ver que voy a dar los textos. Tengo como 3, 4, no sé cuántos, pero le voy a dar uno que sea. Primera de Reyes 10:28. Le doy uno. Primera de Reyes 10:28. Hay un montón, pero le doy uno. Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes reyes compraba caballos y lienzos. Y el 29 dice, y venía y salía de Egipto. Ahí está. ¿Ves? Por ese camino no vayas, no compres caballos, y ahí van a comprar caballos. ¿Y de dónde lo traían? De Egipto. Ahora, Salomón no sabía, sí que sabía. Pero los mejores caballos estaban en Egipto. Y entonces él quería tener los mejores caballos. Y los mejores carros estaban en Egipto. Y entonces él quería tener los mejores carros. Y para conseguirlos había que ir a Egipto. Y para ir a Egipto había que ir por ese camino. ¿Por qué camino? Por el camino que el Señor le dijo, no vuelvan por ese camino. Hay un viejo camino
Aleluya. Quizás vos tenés varios caminos para ir, para andar, pero hay un camino que vos evitás. Cuando acá todavía era un lugar abandonado, todos evitaban pasar por acá. Mejor vamos por allá, porque si vas por ahí te perdés, te pueden robar, porque no hay luz, porque así era toda esta zona, sin luz, los pastos altos. Aleluya. Si llovía, menos que menos. No vamos a pasar por ahí, porque ahí te empantanás, te quedás. Estuvimos sacando autos a full. Me trajo un remis y se quedó. Vamos a pechear. Amén. Andaba empujando. El remis decía, la última vez que me meto acá. Amén. Aleluya. Te dejo en la esquina, te dejo a 2 cuadras. Hay caminos que son viejos. Esos caminos por el cual el Señor te sacó un día. Y eso no hay que volver. Te va a tentar el enemigo. Porque el caballo y todas las cosas que habían en Egipto eran para Israel un tropiezo. Era un tropiezo. Y entonces tenían que desechar ese viejo camino y no volver de vuelta la mirada hacia Egipto. Egipto siempre fue el tropiezo para Israel. Tengo más textos si quieren. Isaías, este no lo anoté acá. Tengo mucho anotado, pero voy al que no anoté. Gloria. En el libro de Isaías hay uno que me acuerdo ahora, viene a mi memoria. Estaba en el libro de Isaías. Es muy fácil encontrarlo. Gloria a Dios, porque encabeza uno de los capítulos y el Señor habla al pueblo de Israel sobre su trato sobre Egipto. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel, a pesar de tantas indicaciones que el Señor le fue dando, siempre volvían. Vamos a leer el capítulo. Hay 2, el 31 y el 30. Cualquiera de los dos. Vamos a leer el 30 primero, ya que está antes. Dice así el 30. 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, y para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahora el 31, si va al 31 lo mismo. El 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Amén. Siempre hay muchos pasajes. ¿Ves? Ahí tenés otros 2. El Señor dijo, Egipto nunca más. Ahora, si Israel hoy acude a Egipto hoy pidiéndole ayuda, también sería un pecado para Dios. ¿Ves? Y entonces el Señor te dice, nunca más ese camino que usaste antes. El camino de la droga, gracias a Dios muchos de ustedes nunca estuvo ahí. Pero imaginémonos un ejemplo. Entonces dice, nunca más en ese camino. Ese camino quedó atrás. Y hay muchos caminos que anduviste y el Señor te sacó. Y pasaste por ese camino y te dijo el Señor, listo, suficiente, nunca más. Oh, pero es tan lindo Egipto. Gloria a Dios. Las pirámides. Todas las cosas que tiene. Pero el Señor dice, Egipto no vayas por ese camino. Aleluya. Bendito sea Dios. Ese viejo camino hay que desecharlo. Gracias Señor, gracias Señor. Andabas en las cosas del mundo, andabas bailando, ¿no es cierto? Hay una hermana que me decía la hermana, yo escucho el rock and roll y ya solo se me mueve el cuerpo. No lo puedo sostener.
Yo no quiero, pero dice, aleluya. Hay gente así. El Señor te sacó por ese camino, dice, no vuelvas. El camino viejo. ¿Quién dice amén? Camino viejo. Las viejas cosas pasaron. Lo viejo pasó en tu vida. A usted me dirá, pero soy joven, tengo 13, 14, 15, 18, 21. No tiene nada que ver, porque la Biblia cuando habla de la vieja persona no habla de tu edad. No está hablando de vos. Hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende que cuando habla la Biblia de la vieja persona no se refiere a tu edad. Porque si Dios me dice, Gustavo, desecha al viejo hombre, y yo digo, pero si soy joven, ¿cómo voy a desechar el viejo hombre? Dentro de, bueno, aleluya, unos años. Y la hermana dice, la vieja mujer. No, está entendiendo mal. No es ni vieja mujer, ni es el viejo hombre por la edad. Se dice en la Biblia viejo hombre porque se refiere a la naturaleza de Adán. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de Adán? No hay vieja mujer porque es la naturaleza de Adán. Y entonces no se refiere a tu edad física. Se está refiriendo a la naturaleza que ya está en ti cuando naciste. Entonces no importa si tenés 2 años o 1 año, tenés la vieja naturaleza. Por eso cuando pedís la mamadera, amén, o que te den de comer, lo pedís a los gritos y lo quiero ya. Y me cambian los pañales ya. ¿Y eso qué es? Esa es la vieja persona, el viejo hombre. Y cuando son chiquitos, yo no fui el que lo rompió. Sí, fui, pero no lo voy a decir. ¿Ve? Y esa es la vieja, el mentiroso. Todo eso es la vieja persona. Y ese viejo camino tiene que quedar atrás. Y entonces decimos, Señor, no voy a caminar por ese camino. Es tentador porque hay beneficios. Es tentador porque hay beneficios. Por eso Salomón traía caballos y carros, porque era tentador, pero al final le salió mal. Le salió mal. Por algo el Señor siempre dice, no vayas por ese camino. Ese es el viejo camino. En el nombre de Jesús. Creo que entendiste, ¿no? Ahora vamos a lo segundo. Estoy predicando Primera de Reyes 13, cuando el Señor le dijo al profeta que no regresara por el mismo camino que iba. El segundo que voy a hablar es, a veces queremos tomar el camino corto. Eso es lo segundo, el camino corto. Aleluya. Ese camino corto es a veces el camino de nuestras decisiones. Me dijo una hermana, yo a esa hermana la arreglo fácil. Yo la agarro de los pelos desde el altar, la llevo para la puerta y le traigo de vuelta. Amén. Digo, ese es el camino corto. ¿Estás escuchando? No sé si entendiste. Aleluya. Así hacemos a veces. Queremos utilizar nuestros caminos que para nosotros son los caminos más sencillos. El camino corto. Aleluya. No queremos usar el camino que el Señor nos propone. Y voy a decirte en el nombre de Jesús, el Señor muchas veces te va a llevar por el camino más largo, no el más corto. ¿Quién dice amén? Vamos a leer Éxodo capítulo 13, segundo libro. Capítulo 13, gloria al Señor. Éxodo capítulo 13, aleluya. Y versículo 17 y 18. Dice así, Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Es decir, había un camino que era aparentemente mejor, más corto, pero el Señor dijo, no, los voy a llevar por otro camino que es uno más largo. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el camino que podés tomar? Hay muchos caminos que podés tomar, es muy fácil, muy fácil. Armás tus valijas y decís, dejo mi casa, me voy de todo, tomo un avión. Aleluya. Como aquel que vendió todo y se compró una perla y un pasaje en un barco. Ese fue el camino que él creyó que era el mejor para él, el camino más fácil. Aleluya. Y estaba en el borde del barco con la perla que había comprado y dijo pensar, tiraba para arriba y para abajo y decía pensar que todo mi dinero, todos mis desvelos, mis madrugadas, mis acostarme tarde y levantarme, mis negocios y todo está representado en esta perla y en este pasaje del barco. Y tiraba así la perla para arriba mientras pensaba en todos los años en los que madrugó, iba a trabajar, volvía. Y cuando se dio cuenta, la perla se le escapó de la mano y fue a parar abajo del mar. El camino más corto, esas decisiones que a veces tomamos, aleluya, y que no contemplan el respaldo de la voluntad de Dios. Nos pasa a los seres humanos. Vemos y decimos, este es más corto, Señor, en vez de agarrar para allá, que es más largo, aleluya, vamos a tardar 40 años por ese lado, por este tardamos 1 año y medio, amén, aleluya. Si fuera por mí, cuando estaba allí en el Templo de la Victoria y quería abrir un templo en la estación, yo hubiera pensado que era más sencillo tenerlo en meses el lugar. Pero el Señor dispuso que tardáramos como 5 años. Con el colectivo, me tomo el colectivo, llegó en 5 minutos, amén. Pero tardé como 5 años bajar. El Señor me hizo tomar el camino más largo, porque va trabajando. ¿Quién dice amén? Va trabajando. Aleluya. Aleluya. Cuando estés por tomar decisiones, siempre con paciencia, con tranquilidad. Señor, que no sea yo, que no sea yo. ¿Quién dice amén? Que no sea yo, aleluya. Ayúdame, enséñame. Aleluya, porque existe el viejo camino, el cual nunca debes tomar. Y el camino corto, que a veces es el más fácil, pero es el que no está bajo la voluntad de Dios. Aleluya. El último que voy a hablar es el camino de su voluntad. ¿Quién dice amén? El camino de su voluntad. Entonces, aquel profeta se le dijo, no comas pan con nadie, no bebas, no entres en ninguna casa, vete por otro camino. Es como que esa ciudad estaba toda maldita. Dios decía, no te contamines con nada, no tomes nada, no comas nada, porque si comes algo, bebes algo, la maldición de esa ciudad va a entrar en ti. Y entonces un viejo profeta se le anticipó en el camino y le dijo, Dios me habló. Dios me habló y me dijo que vengas a mi casa. Así te dijo, sí. Que vengas a mi casa, que comas y bebas conmigo. Pero a mí me dijo otra cosa. Dice, pero a mí me dijo así. Y se dejó convencer por el viejo profeta. Y cuando estaba comiendo, cuando estaba bebiendo, el espíritu de la profecía descendió sobre el viejo profeta. Y la boca de él fue usada por Dios por primera vez después de muchos años y lo enjuició al joven profeta, el cual preparó el asna y se fue apresuradamente, pero en el camino se lo topó un león porque desobedeció al Señor. ¿Ves? El camino de su voluntad es el mejor camino. Somos probados
¿Por qué le pasó esto? Porque somos probados. Porque tal vez Dios tenía más cosas grandes para este joven profeta. Este joven profeta tal vez podría haber sido uno de los hombres más mencionados en la historia de la Biblia como un hombre de Dios usado. Pero caducó su plan y propósito de Dios en su vida porque él no siguió el camino de la voluntad de Dios. Y entonces yo tengo que seguir su camino, aunque no me guste, el camino de la voluntad de papá. Aleluya. El camino de la voluntad, Él te lo va a decir, siempre te va a hablar el Señor. Nunca Dios te va a castigar por algo que no te habló primero. Dios no te va a castigar y te va a decir, bueno, vos no lo sabías, pero, ay, yo no sabía. Dios siempre te va a decir 2 o 3 veces antes, no toques eso, no toques eso. Y a la tercera, tú, amén. Nunca te va a castigar Dios por algo que no sepas. Ay, yo no sabía, oh, yo no sabía. Si usted no sabía, usted no va a ser castigado por Dios por no saber, salvo que tuviera que haberlo sabido. Parece un trabalengua, ¿no? Pero todo creyente tenemos que estar bien asesorados. Es como las leyes de tránsito. Si usted está manejando y le dice, no sabía que no se podía pasar en rojo, no sabía que no podía andar a 150, no sabía que tenía que tener registro. ¿Estás escuchando? Va a decir, por favor, esto no lo sabía, tenía que estar informado. Porque hay cosas que usted y yo tenemos que estar informados. ¿O no tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Ah, bueno, aleluya. Ay, pero yo no sabía, pastor. Yo no sabía que tenía que congregar. No, aleluya. Bendito sea Dios. Hay gente que se dice, yo no sé, como si no supiera, parece que, ¿eh? Pero dice acá, en el libro de Primera de Reyes 13, Primera de Reyes 13, gloria a Dios. Volvemos de vuelta, ya termino. Y oramos por los pedidos, todo. Vuelvo, porque volvía tantos textos que Primera de Reyes 13, ahí está, verso 8 y 9, dice. 8 y 9. Gloria a Dios. Ni regreses, decía al final de 9, por el camino. Pero en el verso 19 dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aleluya. Y dice, y en el 20, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, el viejo, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová en el 21, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento, sino que volviste y comiste pan, bebiste, dice, aleluya, el versículo 24, yendo, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. Aleluya. Tremendo pasaje. Imagínense la escena, el león, el asno y el cuerpo. Ahora, el león fue más obediente que el profeta. Dios le dijo, mátalo al profeta, pero no te comas al burro. Porque el león dijo, yo tengo derecho porque tú me diste el estómago y la dentadura para comerme un burro. Los leones no son vegetarianos. Pero el león dijo, Dios me mandó, mata al profeta, pero no le hagas nada al burro. Y entonces el burro estaba ahí medio tenebroso, medio temblando, perdón, esa es la palabra, temblando, mirando de reojo al león. Amén. Pero el león se sujetó, dijo, no, yo tengo que obedecer a Dios. Ahora fíjense cómo el león muestra la obediencia, pero el profeta no. Y entonces, ¿cuál es el camino que estás transitando? ¿Estás en la perfecta voluntad de Dios? Seguí. Y que nada te desvíe. ¿Quién dice amén? Seguí, hermana, seguí, gloria a Dios. Gracias, papá. Aleluya, corrías bien. ¿Quién te detuvo? Aleluya, eso dijo Pablo a Gálatas. Corría bien, ¿quién te detuvo? Aleluya, que nada te detenga. Oh, no, vinieron los mormones a casa y me dijeron esto, ya no sé qué creer. Aleluya. Porque vienen de a dos y uno es rubio. Estás escuchando, ¿no? Aleluya. Bendito sea el Señor. No sé si va por el tema de la fe o de otro aspecto, ¿no?
Bendito sea Dios. Que nada te corra del camino. El Señor te ha puesto en el camino de la voluntad perfecta. Que nada te corra de eso. Aleluya. Voy a seguir como me dijo el Señor. El Señor te está dando, delineando tu camino, diciendo por acá, es el lugar donde debes seguir. Entonces sigo. Aleluya. Que nadie, que ningún comentario, que ninguna murmuración, que ninguna cosa crítica. ¿Quién dice amén? Siempre van a sacar el cuero de acá, el cuero de allá. Aleluya. La Biblia lo dice. No dice te van a sacar el cuero, pero dice, la Biblia dice. Qué lindo el versículo es. ¿Cómo habla la Biblia, no? La Biblia nunca habla groseramente. Por eso no hablemos groseramente. Amén. Cuando hablamos del va al baño decimos el toalé. Amén. La Biblia dice así. La Biblia dice, fue Saúl a la cueva a cubrir sus pies. Diga, a cubrir sus pies. Ay, ¿y qué está haciendo? ¿Qué es cubrir los pies? ¿Vio? Dice, a cubrir los pies. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que fue al baño. Pero dice cubrir los pies. ¿Vio cuando usted lleva al nenito, su chiquito es chiquito, y dice, mamá, quiero hacer pipí? Está así. ¿Qué te pasa? Ay, quiero hacer pipí. Amén. Y usted lo lleva al baño y le baja el pantaloncito. Y entonces con el pantalón se cubre los pies. ¿Te cuenta? Entonces dice, fue Saúl y se cubrió los pies. Cubrir los pies quiere decir, estaba haciendo sus necesidades, pero la Biblia así ve. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravillosa es la Biblia, ¿no? Cómo dice las cosas tan sutilmente, como Dios habla. ¿Quién dice amén? Aleluya. Dios habla a nuestras vidas de una manera que podemos nosotros decir, qué maravilloso es Dios, cómo me hace entender su palabra. Y este pasaje dice que el profeta, el joven profeta se desvió del camino. Aleluya. Y no estaba haciendo la voluntad de papá. Gloria a Dios. Y murió por el león. Pero el león no comió al burro, ni comió el cuerpo del profeta. Solo le dio muerte para cumplir y para mostrar que hay obediencia en la creación. Y entonces yo tengo que hacer la voluntad de Dios y seguir caminando en su voluntad sin desviarme. No te desvíes, no te desvíes. Gloria a Dios, estás en la voluntad de Dios, seguí en la voluntad de Dios. Que nada te desvíe de su voluntad, que nada te desvíe de su camino. Oh Señor, quiero seguir tu voluntad. Aleluya, quizás a veces hay confusión, quizás a veces alguien habla mal, quizás a veces la Biblia habla así. Mire cómo dice, quería llegar a este punto, a ese salmo. ¿Cuál es el salmo? ¿Es el 27? Es el 27, por eso estaba explicando lo de recién, del eufemismo. Salmo 27, creo que es el 27. Es el último que doy, ya está. Y marcalo si quieres y ya está. Dice así. Ahí es donde dice que te sacan el cuero. Amén. Está hablando de eso. Verso 2. Dice, cuando se juntaron contra mí, 27:2. ¿Lo tienen? Cuando se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué? Ahí está, comer mis carnes. ¿Ves? En vez de decir que se juntaron para hablar de vos, dice para comer mis carnes. Hoy vamos a comer un brazo del pastor. Amén. Hoy vamos a comer. Se juntaron para comer mis carnes. Eso es un eufemismo. Eso es como decir cubrir los pies. Es como decir Adán conoció a Eva. Hola, ¿cómo te llamas? No. Conoció a Eva quiere decir que tuvo un hijo. Y entonces eso es un eufemismo. ¿Ves? Y cuando dice se juntaron para comer mis carnes, quiere decir que se juntaron para hablar mal de mí. Y entonces a veces decís, no quiero seguir adelante por esto, por el chisme, por el otro. Querido hermano, querida hermana, que nada te desvíe. Cuando el viejo profeta vino y le dijo una palabra, fue mentirosa esa palabra. Y a veces la mentira te hace salir del rumbo que estabas yendo.
Estaba yendo en un camino, seguí en el camino del Señor. Seguí en el camino de su voluntad. Que nada te desvíe, porque si te desvías, vienen tristezas después. Entonces, seguimos adelante. ¿Quién dice amén? Seguimos adelante en el propósito de Dios. 3 cosas hablé: el viejo camino, el camino corto y el camino de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Póngase de pie si puede.